¿Usar o no usar subtítulos? Esa es la cuestión. Sin duda es una pregunta que me hacen muy frecuentemente. ¿Cuál es la mejor manera para aprender un idioma? ¿Usando subtítulos o sin usarlos? Como muchos de vosotros me habéis pedido, en el vídeo de hoy precisamente vamos a responder a esta pregunta. ¿Cuál es la mejor manera de utilizar los subtítulos para mejorar nuestro aprendizaje de idiomas? Para ello me voy a basar en mi experiencia, concretamente en mi experiencia de aprender 8 idiomas por mi cuenta. Sin lugar a dudas, los subtítulos han sido una de las herramientas más fundamentales que me han permitido conseguir aprender 8 idiomas extranjeros por mi cuenta. Pero no todo el mundo sabe cómo usarlos de la manera correcta. Así que vamos a empezar directamente con el error más típico a la hora de usar subtítulos para aprender idiomas. Utilizar subtítulos en tu lengua nativa. Únicamente en tu lengua nativa. Probablemente este es el error más grave que muchas personas cometen. Lo típico de ir a Netflix, poner el audio en versión original, pero poner todo subtitulado en nuestra lengua nativa. En mi opinión, esto no sirve de mucho, especialmente si nuestro nivel es más bien bajo, porque nos vamos a concentrar simplemente en leerlo para poder entender lo que están diciendo. Si haces esto, no te preocupes, porque yo también lo hacía cuando empezaba a aprender idiomas, y aunque te pueda ayudar, la verdad es que hacer otras cosas que te voy a explicar a continuación te van a ayudar muchísimo más. Porque los subtítulos son una herramienta, pero son una herramienta para aprender. Y lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando vemos algo en un idioma extranjero es con qué objetivo lo estamos viendo. En el ejemplo de la serie de Netflix, muchas personas dirían que su objetivo es aprender, pero realmente su objetivo es entretenerse. Ahí es donde tenemos la primera diferencia. Cuando yo he utilizado contenido, sean series, vídeos o libros, para aprender idiomas, mi objetivo principal era aprender el idioma. Para mí, ver un vídeo puede ser perfectamente una sesión de estudio, así que esto es lo primero que tenemos que tener en cuenta. ¿Cuál es nuestro objetivo a la hora de consumir contenido en un idioma extranjero? ¿Aprender el idioma o entretenernos? El segundo punto es algo más bien psicológico. Nos tenemos que poner en modo concentración. Obviamente tenemos que alejarnos del móvil, tenemos que intentar reducir el ruido. A mí me gusta estar solo para poder repetir las cosas que voy escuchando. Pero más allá de esto, tenemos que practicar una escucha activa. Es lo más importante, creedme. Tenemos que estar analizando constantemente aquello que estamos escuchando. Si vemos una serie y no estamos realmente analizando lo que están diciendo, realmente no estamos aprendiendo nada. El impacto de prestar atención a cada una de las palabras que salen en una serie o cualquier tipo de contenido va a cambiar totalmente la manera en la que percibes esta actividad. Como he dicho, pasamos de ver algo para entretenernos a ver algo con el objetivo de aprender. Teniendo esto claro, vamos a poder sacarle el máximo partido a los subtítulos. Créeme que es muy significativo que hagas todo esto que he mencionado antes de poder pensar en poner subtítulos o no. De hecho, te voy a proponer un framework que te va a ayudar a maximizar mucho más la comprensión y la repetición a la hora de consumir contenido en otra lengua. Concretamente, yo cuando aprendo idiomas siempre me veo los vídeos 3 veces. Mínimo, algunas veces han sido más. Especialmente si estoy en una etapa de principiante. Normalmente intento ver vídeos cortos de no más de 5 o 6 minutos y aquí es donde viene el uso de los subtítulos. A mí me gusta ver los vídeos 3 veces, como he comentado, y 3 veces de 3 maneras distintas. Concretamente, una primera vez en la que veo el vídeo totalmente sin subtítulos. Intento realmente ver cuánto soy capaz de entender sin ningún tipo de ayuda y testear cuáles son mis fronteras a la hora de entender. La segunda vez que veo el vídeo es un poquito diferente. Ya entramos en una fase totalmente analítica y aquí sí que voy pausando el vídeo para ver realmente qué cosas entiendo, qué cosas no entiendo, por qué una palabra es de una manera, por qué una palabra es de otra. Y sí, esta segunda vez es directamente con subtítulos en el idioma del vídeo. Si quiero aprender alemán, me pongo subtítulos únicamente en alemán. Este es el momento más crítico porque es realmente donde estoy analizando todo lo que estoy escuchando. Si bien en la primera vez realmente estoy escuchando y simplemente enfocándome en entender lo que estoy escuchando, la segunda vez estoy escuchando y estoy analizando cada una de las cosas y viendo si sería capaz de replicarla yo mismo. Y el mecanismo es muy sencillo, tengo que repetir esto tantas veces como lo necesite hasta que quede claro. En esta fase a mí personalmente me encanta repetir la pronunciación de lo que están diciendo en el vídeo. Hay muchas técnicas de repetición como el shadowing, a mí personalmente me encanta, pero independientemente de la que utilicéis, lo que consiste básicamente es en decir en voz alta aquello que estáis escuchando en el vídeo. Para ello, obviamente, tenemos que tener la transcripción o los subtítulos. Recomiendo que tengáis la transcripción entera para que los subtítulos no os salten de un momento a otro y no os desaparezcan cuando los estáis leyendo, sino que tengáis todo el texto y os podáis concentrar realmente en leerlo entero. Si un vídeo dura 5 minutos, los primeros 5 minutos son simplemente exposición y por ver de qué va el vídeo. Los siguientes 15 o 20 minutos quizá me veo el vídeo una o dos veces más analizando el vídeo con subtítulos en el idioma y sobre todo repitiendo la pronunciación. Al no tener subtítulos en mi idioma nativo, no tengo la opción de realmente traducir, así que me tengo que exponer y tengo que ver dónde está realmente el límite de mi entendimiento. Y pasamos a la tercera vez. La tercera vez que veo vídeos directamente es con subtítulos en los dos idiomas.
Esto se puede hacer con algunas extensiones de Chrome que tenéis por aquí. Personalmente yo la uso todo el tiempo, se puede aplicar tanto a Netflix como a YouTube. Cuando tenemos los subtítulos dobles, aparte de analizar todo lo que ya hemos analizado, porque pensad que ya habremos visto el vídeo al menos 2 veces, estamos ya verificando que lo que hemos analizado es correcto o no. Muchas veces viendo el vídeo os vais a dar cuenta de que hay palabras que no conocéis. Si utilizáis este tipo de extensiones podéis clicar sobre la palabra y directamente ver cuál es el significado, pero lo más importante es que dentro del vídeo tenemos un contexto. Por eso los subtítulos son una herramienta tan poderosa. Creedme que después de haber trabajado la información al menos 2 veces y de realmente haberos puesto a comprender qué es lo que significa lo que estáis leyendo, vais a daros cuenta de que entendéis mucho más de lo que podríais haber entendido si leyeseis el texto sin ningún tipo de contexto. Y aquí es donde ayuda el tener subtítulos en tu lengua de origen. Cuando pones subtítulos en tu lengua nativa, o en una lengua que conoces muy bien, esta última vez es una lección de repaso, por así decirlo. Estamos testeando que lo que hemos hecho estaba bien. Adicionalmente, si lo necesitas, puedes ver el vídeo más veces y ya puedes determinar cuál es el nivel de subtítulos que vas a ir necesitando. Voy a ser sincero, no siempre aplico esta metodología al pie de la letra, muchas veces me salto la primera vez y paso directamente a la segunda vez, es decir, no me veo el vídeo sin subtítulos, sino que paso directamente a verlo con subtítulos en una lengua extranjera. Aunque si el vídeo es corto, sí que me gusta repetirlo con esta metodología porque me va a permitir tener una sensación real de qué es lo que entendería si estuviese en una situación en la vida real en la que no hay subtítulos ningunos. Pero claro, esto es una sesión de estudio, así que no tenemos que tener miedo de utilizar una herramienta. No os obsesionáis por replicar la vida real, por replicar situaciones en las que os vais a ver sin ningún tipo de ayuda. Cuando estáis estudiando, lo que estáis haciendo es aprender, y utilizar las cosas que tenéis a vuestra disposición solamente os va a ayudar. Incluso cuando veo cosas en mi lengua nativa, yo utilizo los subtítulos. Por eso, como he dicho, recomiendo, y específicamente al principio, utilizar vídeos muy cortos. Te voy a dar un ejemplo de cuál fue mi progresión utilizando los subtítulos y el contenido cuando yo estaba estudiando polaco hace 2 años. Si te interesa ver cómo aprendí polaco antes de mudarme a Polonia, sígueme en Instagram, ahí tienes todo el proceso, lo documenté desde el principio hasta que llegué al país y seguí practicando el idioma. Y realmente fueron fases bastante diferentes. Al principio empecé a escuchar un podcast en inglés para aprender polaco. El podcast era totalmente en inglés e iban introduciendo frases en polaco con su traducción al inglés. Una vez que formé mi base del idioma y ya podía ver contenido en polaco, esto fue después de unas 2-3 semanas más o menos, empecé a ver contenido íntegramente en polaco. Os puedo asegurar que la primera vez que vi un vídeo de 6 minutos íntegramente en polaco, quizá necesité 30 minutos para comprenderlo en su totalidad. Pero es normal, nos estamos exponiendo a algo nuevo, a un idioma nuevo y no tenemos ni idea de cómo funciona. ¿Qué es lo que hice? Como he dicho, utilizar los subtítulos primero en el idioma original y después en 2 idiomas. Cuando tengo subtítulos en el idioma del vídeo, personalmente me gusta repetir lo que están diciendo y practicar mi pronunciación. Y empiezo a analizar todo profundamente cuando tengo los subtítulos en ambos idiomas, porque puedo comparar con mi idioma de origen. Hay muchas maneras de aplicar esto y os estoy dando diferentes métodos que podéis utilizar, pero lo que sí que os voy a recomendar y lo que es más importante es que los probéis y los adaptéis para ver cuál es el que os funciona mejor. Muchos políglotas hacen muchas cosas que a mí personalmente no me sirven, así que probad esto por vuestra cuenta y ved si realmente os funciona. Como decía en el caso del polaco, llegó un momento bastante rápido en el que pasé a practicar mi pronunciación cuando veía los vídeos y sobre todo a analizar sistemáticamente todo lo que veía que no podría producir por mi cuenta. En esta fase me tiré probablemente unos 4 o 5 meses hasta llegar a estar más o menos cómodo en el idioma. Y ahí es cuando ya podía más o menos hablar con ciertas dificultades. Recordad que el input comprensible es la base de todo y que tenéis que exponeros a grandes cantidades del idioma para poder estar cómodos escuchando primero y después produciéndolo. Yo siempre he recalcado que a mí me gusta empezar a producir desde el principio. Al principio es simplemente una cuestión de pronunciación, pero después intento poner, aunque sea algunas frases, para poder comunicarme de manera básica. Otra cosa fundamental es cómo tomamos notas. Es absolutamente clave que tomemos las anotaciones en contexto. Ya que tenemos un vídeo con un contexto determinado, de verdad, es muy fácil tomar notas y que nos acordemos de aquello que estamos viendo al tener un contexto determinado. Aquí tenéis mi libreta de ruso. Aunque no aprendáis este idioma, os puedo ayudar a haceros una idea de cómo tomar las notas de la manera más efectiva. En primer lugar, tenemos aquí palabras concretas que tienen un color resaltado muy diferente de las demás. Y como podéis ver, todas las palabras tienen un color diferente que realmente resalta y me hace ver cuál es la palabra que yo quiero aprender en cada caso. Adicionalmente, todo tiene su contexto, no hay palabras sueltas. Todo está con un contexto concreto que me va a ayudar a recordar en qué contexto las vi y a poder utilizarlas en el futuro.
Hoy en día es bastante sencillo hacer estas listas, las podéis hacer a mano directamente o podéis pedirle a ChatGPT que os las haga, la verdad es que funciona bastante bien. Como conclusión, utilizar los subtítulos es una manera perfecta para poder potenciar el aprendizaje de un idioma. Recuerda diferenciar muy claramente cuáles son los momentos en los que estás jugando o entreteniéndote y cuáles son los momentos en los que estás enfocado en aprender. Si utilizas los subtítulos de esta manera te va a ayudar muchísimo a ahondar en el significado de las cosas y a poder compararlo analíticamente con tu lengua de origen para que veas cuáles son las diferencias en el nuevo idioma. Para mí la conclusión es bastante evidente. Subtítulos, sí, obviamente, hay que utilizar subtítulos para aprender porque nos van a cortar el camino y nos van a facilitar muchísimo la comprensión. Pero hay que saberlos usar con cabeza y no abusar de ellos. Y sobre todo, no usarlos en situaciones en las que no comprendamos. Esto está más relacionado con el hecho de utilizar mal o elegir mal el contenido que estamos viendo, pero al fin y al cabo, si ponemos subtítulos en una lengua que conocemos, vamos a prestar incluso menos atención a algo que de por sí no entendemos. Siempre intenta tomar vídeos que sean fáciles de entender, 60-80% como mencioné en el último vídeo, y usa los subtítulos como una herramienta. Por favor, escríbeme en los comentarios cómo tú personalmente utilizas los subtítulos. ¿Los usas? ¿No los usas? ¿Crees que los usas de manera incorrecta? Cuéntame tu situación y te responderé de manera personal. Y nada más por el vídeo de hoy. Recordad suscribiros para no perderos vídeos de este tipo. Y por mi parte eso es todo. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!